Listo, buenas tardes. A ver, la clase pasada vimos ya la función generadora de momentos, que recuerden que se define como el valor esperado de la siguiente función de la variable aleatoria x. El valor esperado de la función o de la transformación Euler a la t por x, que se calcula, como también vimos la clase pasada, al inicio de la clase pasada, se calcularía como, sobre todo vimos la del caso continuo, como integral sobre el soporte de x de la función e a la t por x por la f de p. Similarmente, el caso discreto, pero ahí es con sumatoria. Listo. Y si esa sumatoria para el caso discreto o esa integral para el caso continuo existen, eh, decimos pues que ahí tengo la función generadora de momento y ellas en general se hacen en un entorno de cero. ¿Listo? Propiedades que vimos de la función generadora de momentos. La primera es que la función generadora de momentos evaluada en cero es igual a 1. Queda como el valor esperado de la constante 1 y el valor esperado de una constante es la misma constante. Listo. La segunda es que la función generadora de momentos es única, ¿sí? O sea, una variable aleatoria tiene una única función generadora de momentos y determina completamente la distribución de la variable aleatoria. Listo. Siguiente, la que empezamos a usar y la parte, digamos, lo más útil de la función generadora de momentos, y por eso es que se llama así, es que me genera los momentos centrales de la variable aleatoria x. Con digamos, esto es algo como netamente, por decirlo así, netamente técnico, o sea, es algo que me sirve en lo algebraico, ¿sí? Para generar los momentos. Entonces, para generar el primer momento de la variable, derivo la función generadora de momentos y la evalúo en cero. Para calcular el segundo momento central de la variable, calculo la segunda derivada de la función generadora de momentos y la evalúo en cero. Listo. Y así sucesivamente, pues para los demás, los puntos suspensivos no van aquí, sino que van es acá. Listo. Hicimos dos ejemplos, uno que fue la función, uno para un caso discreto y el otro para un caso continuo. Para el caso discreto hicimos la función generadora de momentos de la distribución binomial. Em, digamos, aprovecho que tengo la distribución aquí y digo algo que no dije en la clase pasada, y es que, a ver, cuando uno denota una variable aleatoria, uno pues le pone el nombre y dentro de paréntesis pone como los parámetros que son necesarios para describir completamente la función densidad. Entonces aquí yo escribo X se distribuye binomial y los parámetros son N y P. Entonces usted para poder escribir la función densidad necesita el N y necesita el P, si no, no tendría cómo. O sea, N combinados de X, pues el X es la variable de la función. N combinados de X, entonces necesito el N aquí. Necesito el P para hacer P a la X y necesito el P aquí para hacer 1 menos P y necesito el N. Entonces los parámetros que se ponen ahí son los que uno necesita para describir completamente la función densidad o la función de distribución de probabilidad. Listo. Hicimos ahí la función generadora de momentos, simplificamos, por binomio de Newton llegábamos a que esa función generadora de momentos era esta que estoy señalando ahí abajo, ¿sí? Y listo. Después de tener esa, lo que hicimos fue que la derivamos y la evaluamos en cero para hallar, la derivamos y la evaluamos en cero para hallar la media, ¿sí? Entonces la media nos dio n por p. Listo, ahí está la derivada y la evaluamos en cero y ahí ya calculamos la media. Para la varianza, necesito calcular el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, calculo la segunda derivada, ahí está, todo esto es la segunda derivada de la función generadora de momentos y la evalúo en cero, ¿sí? Bueno,
Listo. Y ya después calculo la varianza como el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Listo, y simplifiqué y eso dio n por p por 1 menos p. Listo. Hicimos un ejemplito por ahí de la distribución Cauchy, que no tiene media. Y por tanto, ojo con esto, ningún momento de orden superior. Ahorita pues les voy a mostrar una desigualdad, no sé si alcance, y es que si usted tiene una variable aleatoria que tiene momento de orden k, todos los momentos de ahí para abajo existen, hablando de momentos centrales. Es decir, si tengo una variable aleatoria que tiene, pues que existe el valor esperado de x cuadrado, entonces también existe el valor esperado de x. Si tengo, pues ahí sí que les muestro la desigualdad mejor. Hacia el otro lado, ustedes con el contrarrecíproco de esa afirmación, si no existen los de abajo, si no existen los momentos inferiores, entonces tampoco van a existir los momentos superiores. ¿Listo? Y por tanto, ningún momento de orden superior. Voy a poner aquí como el contrarrecíproco. Contrarrecíproco de esta es una desigualdad que espero alcanzar a mostrar. El contrarrecíproco. Eh, recíproco es. Lo recíproco es, si existe un momento de orden superior, entonces existen los momentos de orden inferior a ese, pues a ese que estoy hablando en principio. Ahí estoy escribiendo pues informal, ahorita les muestro el teorema. Listo. Bueno, hablamos de la distribución gamma. Aquí siempre invertimos un buen tiempo porque tengo la forma, pues tengo la función densidad de la distribución gamma. Y para esa distribución decidimos, pues decidí mostrarles cuál es la función generadora de momentos. Ahí la encontramos. Vimos para qué valores de t existe esa función generadora de momentos. Y encontramos que esa función generadora de momentos es esto, 1 menos beta t a la menos alfa. Y eso existe si ese t es menor que 1 sobre beta. Esas constantes alfa y beta son constantes positivas. Bueno, con eso hallamos el valor esperado de la gamma, de la variable aleatoria gamma. Nos dio que el valor esperado es alfa por beta. Y después simplificamos e hicimos la varianza y nos dio que la varianza es alfa por beta cuadrado. Por decir, la media por beta, pues porque es alfa por beta por beta. Listo. Eso es repaso de la clase pasada. Ahora, la clase de hoy, vamos a arrancar con otra distribución especial. Ya ahí vamos como teniendo aparte las distribuciones especiales que tenemos, donde por ahora tenemos, en el caso discreto, tenemos la binomial negativa, tenemos la geométrica, tenemos la Poisson, tenemos la hipergeométrica que se las mencioné en el examen, pero pues sin hacerlo de manera genérica. De esas hemos hablado en los casos discretos. Y en el caso continuo hemos hablado de la normal, de la gamma, de la exponencial, lo hablamos hace rato en un ejemplo, por allá hace rato que lo vimos. Y hoy les voy a mostrar otra. La que les voy a mostrar se llama la chi cuadrado. En algunas partes lo escriben así. Chi cuadrado, o en algunas otras partes lo escriben ji, ¿sí? Entonces, se sabe que cuando se lee se está leyendo chi cuadrado. Entonces, esas son las distribuciones que tenemos hasta el momento. Son cosas que cuando ustedes salgan de este curso deben identificar fácilmente.
¿Cuál es la distribución binomial, la binomial negativa, la geométrica, la posó? Tienen que identificar eso. Y dentro de poco ya voy a empezar a mostrarles para qué sirve cada una de ellas, o sea, cómo encuentro probabilidades con la binomial y qué es lo que me están diciendo, probabilidades con la binomial negativa y qué es lo que me dicen, con la geométrica más o menos ya saben qué es lo que estoy encontrando, y así con todas, y eso es una parte, digamos, esencial del curso. Entonces, hoy vamos a ver otra distribución especial, que esa distribución es un caso particular de la gama. ¿Listo? Entonces, si en la distribución gamma, que habíamos visto la clase pasada, venga, yo me devuelvo a la función densidad. Tengo la función densidad de la gama. Voy a reemplazar beta, lo voy a reemplazar por 2. ¿Listo? Beta lo reemplazo por 2. Y alfa lo reemplazo por la mitad de un número entero positivo, o sea, por la mitad de un número natural. Alfa. Entonces, miren la expresión. Voy a hacer que en la gama voy a hacer que alfa sea la mitad de un número natural. ¿Listo? Y voy a hacer que beta sea 2. Con eso, la expresión de la función densidad resulta la siguiente, pues simplemente vaya allá a la función densidad y reemplace beta por 2 y alfa por r medios. Eso es lo que dice. Beta por 2, el beta solamente está en dos partes. Y alfa por r medios, entonces queda x a la R medios, en fin, todo. Donde esté alfa pongo R medios. Esa variable que resulta ahí, pues la variable cuya función densidad es esta, es la variable que se llama la chi cuadrado con R grados de libertad. Y la notación es esta que está aquí abajito. X se distribuye, ese es el símbolo chi, pues del chi cuadrado, el subíndice R que habla de los grados de libertad. Los grados de libertad es algo que ustedes van a ver más en profundidad en el curso que sigue, en el curso de inferencia. Pero esta distribución es muy, muy, muy usada allá en inferencia, a chi cuadrado. Entonces, esto se lee como, pues ahí está, una chi cuadrado con R grados de libertad. ¿Sí? Bueno, en la gama vimos cuál era la media y cuál era la varianza. Se me perdió. La media es alfa por beta, ¿sí? Y la varianza es alfa por beta cuadrado. Con los valores que tengo en la chi cuadrado para alfa y beta, pues entonces la media está muy fácil. Alfa por beta, o sea, R medios por 2. Entonces, la media es R, o el valor esperado es R. O sea, lo que se llaman sus grados de libertad. Y la varianza es 2R. Haga alfa por beta cuadrado y claramente le va a dar 2R. O alfa por beta, ahí está, 2R. Entonces, ahí tenemos para esa distribución cuál es su media y cuál es su varianza y la estamos viendo como un caso particular de la distribución gamma. O sea, es más importante la distribución gamma que la chi cuadrado. La chi cuadrado se usa mucho, mucho. Listo. Una notica y es que, digamos, en la vida real la chi cuadrado se usa para hacer cálculos de varianza y hacer modelos de varianza. Entonces, bueno, eso pues para que lo entienda mejor, uno lo entiende mejor hasta que está en inferencia. Antes uno lo ve, uno sí, uno lo escucha, pero uno no alcanza a dimensionar bien. Por ahora, créanme, créanme, créanme que van a necesitar mucho esta distribución. Y aquí un ejercicio, es una nota, vean ahí cómo se las puse. Si yo tengo, ya que nosotros en la clase 1 de este tema del tercer parcial, vimos el tema de transformaciones de variables con sus respectivas funciones de distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan que por allá yo abro la clase 1? Ah, bueno, y otra distribución.
la uniforme. Pues es muy sencilla, pues, pero ahí la tenemos. Ahí está cómo se denota. Hablamos de funciones de variables aleatorias. Vimos el teorema, pues, de cambio de variable. Y también vimos ejemplos. Vean esto. Aquí cogí una variable aleatoria y la elevé al cuadrado. La variable aleatoria que cogí era la uniforme en el intervalo -1, 1. Ella la elevé al cuadrado y encontré su función de distribución de probabilidad. Pero para hacerlo, el procedimiento que hicimos aquí fue hallar primero la función de distribución acumulada. La encontré, yo no sé por qué puse ese color así, lo hubiera puesto al revés. La encontré y llegué a cuál era la función de distribución acumulada y después llegué a cuál era la función densidad. ¿Listo? Bueno, entonces puedo hacer transformación de variables y encontrar la nueva función de distribución para la nueva variable. Listo. Ahí vemos cómo lo hago si la transformación es 1 a 1 y diferenciable. ¿Por qué menciono eso? Porque por aquí hay un ejercicio que es de especial importancia en inferencia, y aquí se lo voy a poner, es que si yo tengo una variable que es una normal, está en la notación, pues ahí está incluso cómo se lee esto, pues que yo no les he dicho. Eso se lee x se distribuye normal con media a y varianza b cuadrado. Después voy a poner otra notación, no voy a poner a sino mu y no b cuadrado sino sigma cuadrado. Entonces, con esa variable, si yo hago la siguiente transformación, si a la variable le resto la media, la divido por la desviación estándar, o sea, hice un desplazamiento y un escalamiento. Y luego esa nueva variable la elevo al cuadrado, listo. Estoy haciendo una transformación de esa variable. Entonces estoy teniendo otra variable aleatoria. Como esa es otra variable aleatoria, tiene que tener una función densidad. La pueden encontrar, ¿sí o no? Resulta, el ejercicio que les voy a poner, que es este, que ahí ven que es muy importante, es que si usted tiene una normal 0,1, es decir, usted tiene una variable aleatoria que se distribuye como una normal, yo ya les dije cuál era la función densidad de la normal, igual aquí se las recordé, con media 0 y varianza 1, o sea, su expresión es esta. Demuestra entonces que la siguiente transformación, pues la variable que viene de transformar x así, elévela al cuadrado. O sea, coja esa normal 0,1 y elévela al cuadrado. Va a llegar a la que se llama la chi cuadrado de un grado de libertad. O sea que a lo que tiene que llegar es a ver que la función densidad que le queda en ese caso es la función densidad de una chi cuadrado con un grado de libertad, o sea, reemplazar el R aquí por 1. A eso es a lo que tiene que llegar cuando lo hagan ustedes, a que la función densidad les da esto. Vean que yo ahí lo puse incluso con valorcitos de Y, entonces puse la función densidad de esa variable aleatoria Y, evaluada en un valorcito Y genérico, tienen que llegar a esto, ¿sí? A eso es a lo que tienen que llegar. Y aquí vean que aparece gamma de un medio. Aquí está 2 a la 1 medio, que es pues raíz de 2. Y el gamma de un medio es algo pues que es muy conocido. Si no conocían la función gamma, pues yo ya se las mostré por allá en esa tareita, pues que en ese taller que les puse hace rato. Yo no puse ahí que gamma de un medio era raíz de pi, pues aquí se los estoy diciendo. En muchas partes está pues eso, en muchas partes está que gamma de un medio es raíz de pi. Listo. Entonces lo hacen. Ahí ya tienen un ejercicio para... Entonces, la clase de hoy yo creo que es corta. Vamos a ver dos desigualdades importantes. Una que es, la primera que es la desigualdad de Markov, donde se consiste en lo siguiente.
Supongo que yo tengo una transformación de una variable aleatoria, pero que esa transformación en cada valor de x me va a dar mayor o igual que cero, ¿sí? Para cada valor de x. O sea, ahí pues dice como un abuso de notación. Debería haber escrito es u minúscula evaluado en x minúscula es mayor o igual que cero para todo x minúscula en el soporte de la variable aleatoria x mayúscula. Eso es lo que estoy diciendo pues ahí. Entonces tengo esa transformación de esa variable aleatoria x. Resulta que si el valor esperado de esa transformación existe, entonces la probabilidad de que esa transformación sea mayor o igual que un numerito c positivo, esa probabilidad es más chiquita que el valor esperado de esa transformación u de x partido pues, dividido en c. ¿Listo? Y eso para todo c estrictamente positivo. Listo. La demostración está en el caso continuo. Digamos, la idea de la demostración es bastante sencilla y es, a ver, para uno hallar el valor esperado de una transformación, esto lo vimos la clase pasada, uno simplemente hace integral, no, yo les puse valor esperado de g de x, está en el principio de la clase pasada. Ojo que ahora todos los temas están muy encadenados. Aquí la conclusión. El valor esperado de g de x es igual a la integral sobre el soporte de x de g minúscula de x por la función densidad de esa variable aleatoria x. Entonces, listo. Estoy haciendo el valor esperado de u de x. Bueno, ahí lo tengo. Listo. Pero ¿cómo separo esa integral? Voy a separarla como la suma de integrales sobre dos conjuntos, donde un conjunto es el conjunto de todos los valores de x, donde u evaluado en x es mayor o igual que c. Aquí debería escribir, para no escribir. Ven, yo cambio este y lo pongo en minúscula para que de una vez me quede bien como función. U. Listo. Ahora sí. Entonces, ese es mi conjunto A. El conjunto de todos los valores de x, donde la función u evaluado en cada uno de esos x me da mayor o igual que ese valor c, que ya por hipótesis estoy suponiendo que ese valor es estrictamente positivo. Entonces, listo, ese valor esperado lo calculo como está aquí, y esa integral la separo como integral sobre el conjunto A más integral sobre el conjunto A complemento. Listo. Pero, a ver, esta función f es una función densidad, o sea, es una función de distribución de probabilidad. Ya sé que es una función positiva y ya sé que ella sola integra a 1. La función u, eh, a ver, esperen que aquí falta algo. Hay que hacer una claridad y es que esa función u, si fuera negativo, aquí venga que aquí, y eso es del libro. Esperen que aquí me hizo pensar, me puse a pensar en algo aquí que me pareció que está raro. ¿Y por qué?
sea, está diciendo que cada una de estas integrales es positiva, pero pues el primero sí es claro que sea positivo, pero el segundo, ¿por qué está diciendo que va a ser positivo? Porque esa función u de x no puede ser negativa. Miren algo, que hubo algo que me puso a pensar el ejercicio. El conjunto A es el conjunto de los x donde u evaluado en esos x me da mayor o igual que c, y c es positivo. O sea, en el conjunto A, la función u es positiva, pues es mayor o igual que c y c es positiva. La función densidad es una función positiva. ¿Listo? Entonces, sobre A, pues igual va a seguir siendo positiva. Por lo tanto, el primer término, o sea, esta primera integral claramente es mayor o igual que cero, ¿sí? Es mayor o igual que cero. Bueno, ahora, esta también es mayor o igual que cero. Aquí estoy sobre A complemento. A complemento serán todos los x donde u de x es estrictamente menor que c. Pues, y si es menor que c, de pronto, ¿por qué no podría ser negativo? Yo veo si a mí me faltó escribir algo sobre la transformación. Ah, claro, me faltó escribir nada más y nada menos esto. U de x, una función no negativa. ¿Sí vieron? Porque estaba chueco. Ahora sí. Ahora sí, porque A complemento es el conjunto de x donde u de x es estrictamente menor que c, pero pues yo ya sé que u de x es positiva. Entonces esto es positivo por positivo, claramente la función de integración es positiva. Listo, entonces la integral me va a dar positiva. Entonces resulta que este segundo término es positivo, ahora sí ya sabemos bien por qué y está claro que es así. Entonces, el valor esperado de u de x es igual a la suma de estos dos números, pero todos estos dos números son positivos. Pues entonces, por lo tanto, tiene que ser mayor o igual que, por ejemplo, que este primero. ¿Sí? Listo. Pero en ese primero es donde yo estoy integrando sobre a, pero en a, la función u de x es mayor o igual que c. ¿Listo? Por lo tanto, por propiedades de cálculo integral, eh, tengo que la integral sobre a de u de x por f de x es mayor o igual que la integral sobre a de c por f de x. Listo. Saco la constante c de la integral y quedó la integral sobre a de f de x. O sea, la probabilidad de ese conjunto A. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de el conjunto A es el conjunto donde u de x, se u evaluado en cada valor de x es mayor o igual que c, ¿sí? Así es como está definido el conjunto A. Y ya luego, pues junto todo, lo de la izquierda con lo de la derecha y ya me quedó. El número más grande es valor esperado de u de x. Entonces escribo en la derecha. El número más chiquito es c por la probabilidad del conjunto A. Listo. Y por lo tanto, paso C a dividir, como C es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Y ya me quedó la desigualdad de Markov. ¿Alguna pregunta hasta acá? Uy, aquí no es C, sino U. Supongo que no. Em, bueno, en el caso discreto simplemente es cambiar la sumatoria por la integral porque todo funciona igual. Bueno, ahora vamos para una desigualdad muy conocida. Con esta es para hallar, digamos, cotas. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Se las voy a dejar por aquí presentada mientras voy por un vaso de agua y ya vengo. ¿Listo?
Bueno, miren pues, entonces esta desigualdad lo que dice es, digamos, como se lo estoy intentando explicar ahí, me está dando como cuál es la proporción de datos que están a K desviaciones estándar de la media. No importa, pues, si voy hacia arriba o hacia abajo de la media, pero K desviaciones estándar de la media. Entonces me está diciendo que esa proporción de datos que hay en esas colas, tanto en la cola superior como en la cola inferior, esa proporción de datos es menor o igual a 1 sobre K cuadrado, ¿sí? Voy a ir a Paint un momentico para ilustrar algo con esto, y es lo siguiente. En algunas clases yo les he mostrado, digamos, el dibujo de algunas distribuciones. Por ejemplo, la de la normal, la función densidad es más o menos así. Esta es una que es simétrica, entonces la media es igual a la moda y es igual a la mediana. Listo. Eh, Les voy mencionando cositas. En la normal, en el dibujo, pues se ve que hay hay dos puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión están a una desviación estándar de la media. Es decir, este numerito, si esta media fuera, no sé, 20 y la desviación estándar fuera 2, entonces el punto de inflexión estaría en 22, uno de ellos, y el otro estaría en 18. Entonces, este numerito es mu más la desviación estándar. Y este numerito es mu menos la desviación estándar. Estoy en la normal, pues eso no se cumple para todas las distribuciones, en la normal. Normal de media mu y de varianza sigma cuadrado. Listo. Ahora me voy a ir a dos desviaciones estándar de la media, entonces ya voy a estar más lejos. Bajo el ejemplo de que la media es 20 y que la desviación estándar es 2, entonces ya me voy a subir hasta 24, o sea, voy a estar a mu más 2 veces la desviación estándar. Eso hacia arriba. Y hacia abajo, desde la media me bajo 2 veces la desviación estándar. O sea, para el ejemplo numérico, desde el 20 me bajo 4, quedaría en 16. Entonces estaría en mu menos 2 veces la desviación estándar. ¿Qué es lo que dice la desigualdad de Chebyshev? Que dice la desigualdad de Chebyshev es un estimativo de la proporción de datos que hay en esas colas, ¿sí? O el área de las colas, por decirlo así, ¿sí? Listo. Entonces, esas colas tienen un área, esa área pues será la probabilidad. Lo que dice la desigualdad de Chebyshev es que el área que hay en esas colas, pues sumando esas dos áreas, esa área tiene que ser menor o igual que 1 sobre K al cuadrado, ¿sí? Pues el K es la cantidad de desviaciones estándar que me estoy moviendo a partir de la media y me estoy yendo hacia afuera. Por eso aquí dice, valor absoluto de X menos mu. Entonces, la diferencia de X a la media sea por encima de K veces la desviación estándar, tanto si estoy hacia la derecha de la media como si estoy hacia la izquierda, por eso un valor absoluto. Entonces, Chebyshev dice, la desigualdad de Chebyshev dice que esa área es menor o igual que 1 sobre 2 al cuadrado, 2 es la cantidad de veces que me subí hacia allá, y listo, o sea que ese es el estimativo, la cota para lo que pueden medir el área de esas colas. O sea, el área de esas colas es menor o igual que un cuarto, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la desigualdad de Chebyshev. Y eso se aplica para todas las distribuciones, o sea, para todas las distribuciones usted puede aplicar eso. Lógicamente que dependiendo de la distribución, pues el área va a ser diferente. Listo. Pero la desigualdad de Chebyshev lo que me dice es la cota, o sea, vea, esa área como máximo
para este caso es 0.25, ¿sí? O digámoslo, para cualquier caso, si estoy a 2 desviaciones estándar de la media, la cota será 0.25. ¿Alguna pregunta hasta acá con la interpretación de la desigualdad de Chebyshev? Supongo que no. Bueno, resulta que aquí esta notica que digo es que en muchos casos esta cota es muy conservadora, o sea, esa cota está muy lejos, ¿sí? O sea, yo me estoy asegurando que sí, pues el área va a ser menor o igual que 0.25. Pero, por ejemplo, para la normal, esa área, o sea, el valor real de esa área en la normal es como, espera, yo me acuerdo, como 0.05, si mal no estoy, ¿sí? Con las dos colas, más o menos, ¿sí? O sea, cada cola tiene un área como de 0.025. Entonces es una estimación, pues una cota muy alta, ¿sí? O sea, yo estoy acotando el 0.05 con el 0.25. Bueno, pues lo pude acotar con 0.10. Entonces, es muy conservadora la cota. A eso me refiero con eso. Listo. La demostración de la desigualdad de Chebyshev es muy sencilla a partir de la desigualdad de Markov. Entonces, ¿cuál es el U que voy a hacer aquí? La transformación U que voy a coger es x menos mu al cuadrado, que claramente es una transformación positiva, ¿sí? O digámoslo así, no negativa, así como aparecía. Voy a coger mi número C, que también tiene que ser un número positivo, ¿listo? Mi número C lo voy a coger como k cuadrado por sigma cuadrado. Con eso, con esa U y con esa constante C, pues las voy a reemplazar en la desigualdad de Markov. Entonces, la desigualdad de Markov simplemente es U y reemplazo el U por x menos mu al cuadrado. Ahí reemplazo el U de x. Y el C lo reemplazo por k cuadrado sobre sigma cuadrado. Listo. Resulta entonces que esto es por la desigualdad de Markov, esto es menor o igual que en el numerador valor absoluto de U de x y en el denominador esa constante C. Pero el numerador, valor absoluto, dije no, valor esperado, el valor esperado de U de x. En este caso, el valor esperado es la varianza, pues porque justamente para eso es que cojo esa transformación así. La transformación la cojo así para que cuando yo la reemplace en la desigualdad de Chebyshev, aquí me quede el valor esperado de U de x, o sea que me quede el valor esperado de x menos mu al cuadrado, que es la varianza, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, por este lado, voy en esto. El numerador es la varianza sobre k cuadrado por sigma cuadrado. Entonces, listo, cancelo sigma cuadrado y ahí está. Bueno, aquí lógicamente en la hipótesis de la desigualdad de Chebyshev es que pues la varianza existe, ¿sí? Esa varianza es un número finito. Listo. Y cancelo y queda 1 sobre k al cuadrado. Lo único que falta por arreglar, es algo, digámoslo, netamente operativo, y es que esta desigualdad, ¿sí? Ahí tengo mi variable es x. Si yo saco raíz cuadrada a ambos lados, se sigue manteniendo la desigualdad porque el número más chiquito es positivo, ¿sí? Entonces se sigue manteniendo el sentido de la desigualdad y además en la izquierda queda raíz cuadrada de x menos mu al cuadrado, que es valor absoluto de x menos mu. ¿Listo? En la derecha queda k por sigma porque k es una cantidad positiva porque es una cantidad de veces que yo me subo, o sea, k cuenta algo. Y sigma es la desviación estándar, ya saben que esa es una cantidad positiva. Entonces, esto que está por dentro de probabilidad
pues el conjunto al que le estoy calculando la probabilidad es este, justo el que aparece en la desigualdad de Markov, en la desigualdad de Chebyshev. O sea, valor absoluto de x menos mu mayor o igual que k veces sigma, ¿sí? K veces la desviación estándar. Listo. Esa es la demostración de la desigualdad de Chebyshev. Y unos ejercicios del libro. Entonces, el primero, pues, es bastante sencillo y uno cuando lo ve, ya, pues, por lo que ve que le piden que pruebe, ya se está imaginando que debe usar la desigualdad de Markov, ¿sí? Entonces, miren, tengo una variable aleatoria, tal que la probabilidad de que esa variable sea menor o igual que 0 es exactamente 0. O sea, no existe probabilidad para que esa variable aleatoria tome valores negativos. Significa que esa variable aleatoria va a tomar únicamente valores positivos. ¿Listo? Solamente va a tomar valores positivos. Y si la variable aleatoria solamente toma valores positivos, pues entonces su media tiene que ser positiva. ¿Listo? La media tiene que ser positiva. ¿Para qué necesito que la media sea positiva? Para poder usar la desigualdad de Markov. Entonces, ¿cómo voy a usar la desigualdad de Markov? Voy a coger que mi transformación u de x es la misma x y como ya sé que la x no es negativa, entonces esta transformación estoy ya diciendo que es positiva, ¿sí? Y la media, mu es positiva, la voy a multiplicar por 2 y ese va a ser el valor de c que voy a coger para que la probabilidad que está ahí en el ejercicio quede como la probabilidad de que u de x sea mayor o igual que c. Listo. Entonces podemos usar la desigualdad de Markov, la transformación es no negativa y la constante c también es no negativa. Entonces queda la probabilidad de que u de x sea mayor o igual que c es menor o igual que el valor esperado de u de x sobre c. Entonces, reemplazando u de x por x y c por 2 mu, ¿sí? Ahí tengo todo. El valor esperado de x es mu, pero pues queda mu sobre mu cancelo y queda un medio. Y ahí pues ya llegué a lo que pedía el ejercicio. El valor esperado, la probabilidad de que x esté, digamos, sea superior al doble de su media, es igual a un medio. ¿Sí? Eso es lo que dice. La probabilidad de que x sea mayor o igual al doble de su media es menor o igual que un medio. Listo. Muy bien. Este otro, también de ahí de esa misma sección. Si yo tengo una variable aleatoria que tiene media 3 y cuyo segundo momento central es 13, ahí pues porque el libro lo dice, pero yo creo que no es necesario decir que hay que usar la desigualdad de Chebyshev para encontrar una cota inferior para la siguiente probabilidad. La probabilidad de que x esté entre menos 2 y 8. Bueno, entonces ya ahí uno ya tiene que sospechar que tiene que usar la desigualdad de Chebyshev, pues suponiendo que aquí no dice eso. Y si usted va a usar la desigualdad de Chebyshev, necesita tener la varianza, ¿sí? Necesita tener la varianza. Ahí todavía no la tenemos, pero la puedo encontrar muy fácilmente. La varianza ya sabemos que es el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Listo, entonces ya tengo el valor esperado de x cuadrado es 13 menos el valor esperado de x es 3, lo elevo al cuadrado. Listo, esa resta me da 4. Listo. La varianza es 4, por lo tanto la desviación estándar es 2. Bueno, algo relevante en el ejercicio, muy relevante, es que el intervalo sobre el cual me están pidiendo calcular la probabilidad es un intervalo que está centrado en la media.
La media es 3 y el límite izquierdo del intervalo es -2, está a distancia 5 hacia abajo. Y el otro extremo del intervalo es 8, que está a distancia 5 hacia arriba de la media, que es 3. ¿Por qué es importante eso? Porque en la desigualdad de Chebyshev yo estoy calculando distancia a la media. Por eso el valor absoluto de x menos μ. Listo, entonces voy a transformar la desigualdad, resto la media en todas partes pues, de esa desigualdad, por lo tanto, pues eso sigue siendo equivalente. Y vean que cuando resto la media queda -5 menor que x menos 3 y a su vez x menos 3 menor que 5. Pero esa desigualdad la puedo escribir así en valor absoluto, ¿sí? Esa desigualdad equivale a pues la desigualdad equivale a que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 5. Listo. Y quiero calcular la probabilidad de ese conjunto. Mejor voy a usar el complemento. Entonces, la probabilidad de ese conjunto o la probabilidad de ese evento es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. La probabilidad de que x menos el 3 es justo la media, ahí ya la reemplacé. La probabilidad de que x menos la media sea mayor o igual que 5. Listo. Entonces vean que aquí ya quedó una desigualdad donde yo me estoy preguntando como qué tan probable es que los datos de esa variable aleatoria estén a cierta distancia de la media, o sea, estén a distancia 5 de la media. No importa si es hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Tomo los dos lados. Si quiero usar la desigualdad de Chebyshev, entonces debo ver esa distancia como, pues, k veces la desviación estándar. O sea, esa distancia la tengo que ver como un múltiplo de la desviación estándar para saber a cuántas desviaciones estándar estoy de la media. Eso puede ser muy sencillo. Pues ya sé que ahí la distancia es 5, pues entonces eso es lo que pues yo le igualo a k veces la desviación estándar. La desviación estándar ya sé que es 2, pues entonces resultó que esa cantidad de veces es 5 medios. Listo. Entonces ya reemplazo y voy a usar la desigualdad de Chebyshev. Arranqué de la probabilidad de que x estuviera entre -2 y 2. Era igual a, llegué a esta con el complemento. Y aquí sí voy a usar la desigualdad de Chebyshev. Venga que aquí no puse dónde es que la estoy usando. Aquí es donde la estoy usando. Entonces, por desigualdad de Chebyshev, pilas que eso está precedido de un menos, ¿sí? Entonces, por eso la desigualdad quedó mayor o igual. La desigualdad de Chebyshev, pues esa probabilidad solita, pues esta probabilidad solita es menor o igual que 1 sobre k cuadrado. Con el menos, entonces ya queda mayor o igual que 1 sobre k cuadrado, menos 1 sobre k cuadrado. Y el 1 que está acá adelante. Listo, entonces esto quedó mayor o igual que 1 menos 1 sobre k cuadrado. Reemplazo pues, el valor de k, que ya lo tengo por ahí, que es 5 medios. Y ya estoy listo con eso. Listo. ¿Alguna pregunta? Supongo que no. Bueno, voy a mostrar por aquí algunos ejercicios. Ah, bueno. Esta es la parte, digamos, donde empezamos lo de desigualdades importantes. Y aquí está esta que pues, ya se las había mencionado en palabras. Y es que si usted tiene una variable aleatoria y digamos que usted sabe que el momento central mésimo existe. O sea, el valor esperado de x a la m existe.
Si usted sabe que eso sucede, entonces todos los momentos centrales de ahí para abajo también existen, ¿sí? O sea, existen todos los momentos de lo que dice aquí. Para K menor o igual que M, entonces el valor esperado de X a la K, o sea, un momento késimo central, también existe. La demostración está aquí, lo único que se necesita es recordar qué tiene que pasar para que ese momento central exista. Y eso es algo que nosotros habíamos visto en las clases de conceptos básicos, me parece que en la clase 6. A ver, yo veo. No. No, en la clase 7. En la clase 7 habíamos visto pues cuál era el valor esperado, la definición, y habíamos visto que para que ese valor esperado exista, tiene que ocurrir, si estoy en el caso continuo, que la integral sobre el soporte de la variable aleatoria de valor absoluto de x por f minúscula de x tiene que ser finito, ¿sí? Yo les había explicado eso, pues digamos, por decirlo así, como se había hecho como la demostración entre comillas, y es, usted le saca valor absoluto a esto, entonces le está sacando valor absoluto a la integral, pero valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto de la función de integración. Entonces le estaría quedando valor absoluto de la función de integración, le quedaría valor absoluto de x por valor absoluto de f. Pero como f es positiva, por eso queda la f normal, solita. Y me quedó valor absoluto de x. Por eso es que, pues, y si eso es finito, entonces el valor absoluto del valor esperado es finito, por lo tanto el valor esperado como tal también va a ser finito. Entonces, por eso es que tiene que ocurrir esto, ¿sí? Para que el valor esperado exista, ¿sí? El valor esperado de x exista. Yo quiero hallar es el valor esperado de x a la k, ¿listo? Si yo necesito que eso exista, por lo tanto necesito que la integral sobre el soporte de x de valor absoluto de x a la k por f sea finito. Listo. Esa integral la separo, como si la estuviera separando, digamos, si estuviera no en unidimensional, no en los reales, sino en general en dimensión n. Es como si estuviera haciendo la integral sobre el círculo, el disco de radio 1 y la integral por fuera. Entonces aquí estoy haciendo, la primera parte es la integral sobre el intervalo cerrado menos 1, 1, y la otra parte es la integral sobre el resto, ¿sí? Sobre el resto. Bueno, ¿qué pasa? Si estoy en el intervalo de menos 1 a 1, el valor absoluto de x va a ser menor o igual que 1. Pues eso es justamente lo que dice ahí. Por lo tanto, esa integral va a ser menor o igual que 1 a la k por f de x. Por eso esa queda ahí. Ven que aquí no tengo cómo señalar. ¿Sí? Por eso queda así. Y, y esa integral, pues, es más chiquita que el área como tal. ¿Sí? Es más chiquita que el área porque no estoy integrando sobre todo el soporte, sino sobre una parte del soporte. Entonces, si estoy integrando sobre una parte del soporte, entonces haciendo un área que es menor que 1. Entonces, por eso el 1 de aquí de abajo. Listo. Y la otra, lo que sucede es que, a ver, por fuera de ese disco, digamos, para valores absolutos de x mayores que 1, entonces estoy con que valor absoluto de x elevado a la k, pero m es estrictamente más chiquito o m es menor o igual que... acá lo tengo al revés. K es menor o igual que m. O sea que para números más grandes que 1 en valor absoluto,
x a la k o valor absoluto de x a la k es menor o igual que valor absoluto de x a la m, ¿sí? Es porque k es como si estuviera elevando, no sé, 2 elevado a la k es menor que 2 elevado a la m, donde k es menor o igual que m. Listo, eso se cumple para números cuyo valor absoluto es más grande que 1. Para números cuyo valor absoluto es más chiquito que 1, la desigualdad es al revés. Pero en ese lado estoy usando otra cosa. ¿Listo? Y ya, luego llegué a esta integral, pero esa integral es el valor esperado, pues es más chiquita que el valor, perdón, es más grande que el valor esperado de x a la m. Entonces, por eso, este quedó así. ¿Entendieron hasta ahí? Pues este número existe, ¿sí? Yo sé que este número es finito, porque el valor esperado de x a la m existe. Entonces, la integral de valor absoluto de x a la m por f de x es un número finito. Le estoy sumando algo pues, que es más chiquito que 1, por lo tanto, esto me va a dar un número finito. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí? Si no dicen nada, como siempre, yo supongo que sí. Entonces, pues es muy fácil de recordar. Si usted tiene que existe el momento central de orden K, van a existir todos los momentos centrales de ahí para abajo. Y el control recíproco es que si no existe el momento central K, si ese no existe, entonces no existen los que estén de ahí para arriba. Que eso era lo que yo les estaba diciendo ahora. Ya no me acuerdo dónde fue que lo escribí, en la clase 2. En la clase 2 fue que escribí eso. Aquí. Demostrar que esta distribución no tiene media. O sea, no tiene el valor esperado de x a la 1. O sea, no tiene el momento central de orden 1. Entonces, si no tiene el momento central de orden 1, no tiene ningún otro momento de orden de ahí para arriba. ¿Sí? Por eso, y por tanto, ningún momento, no tiene media y por tanto tampoco tiene ningún momento de orden superior. El contrarrecíproco es, pues, el teorema. Si existe un momento de orden superior, entonces existen los momentos de orden inferior a ese. Listo. Bueno, yo quería mostrarles algo del programa para que ustedes vean cómo qué es lo que llevamos, qué objetivos es que hemos cumplido y qué objetivos son los que nos faltan. Entonces, en el curso voy a ir al objetivo general y es conocer, diferenciar y utilizar las distintas distribuciones de probabilidad. Hasta ahora han ido conociendo pues unas que otras, tanto discretas como continuas. Y entender cuál es su aplicación o utilidad en el mundo real. Eso todavía nos falta, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Pero de conocerlas, ya las están conociendo, de diferenciarlas, las están diferenciando respecto a su función de distribución de probabilidad, las diferencian con discretas y continuas, las diferencian con su soporte, ¿listo? Entonces, del objetivo general nos falta cumplir es entender cuál es la aplicación de esas distribuciones en el mundo real. Listo. En objetivos específicos. Bueno, voy a poner aquí como el contenido. En objetivos específicos está analizar desde el punto de vista descriptivo un conjunto de datos. Esa parte ya la hicimos por allá en el primer capítulo. Yo creo pues que en esa parte pues les fue muy bien con los trabajos. Creo que en esa parte también. Definir los espacios probabilísticos para los experimentos, o sea, los espacios muestrales de experimentos aleatorios.
Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Considero, pues, ya saben de qué se trata eso. Algunos lo han hecho muy bien, otros todavía les falta, pues, un poquito. Calcular probabilidades, ya hemos hecho cálculo de probabilidades, entonces ya. O sea, yo les he dado las herramientas para que ustedes sepan hacer esto. Aplicar definición de independencia, también ya lo hicimos. De hecho, en el examen cayó un ejercicio así y Mateo pues hizo un ejercicio de esa manera, el primero. Reconocer los distintos tipos de variables, pues, lo están haciendo. Discretas o continuas y dentro de ellas miro los soportes, miro su función de distribución de probabilidad, en fin. Modelos probabilísticos, pues esto todavía no, porque todavía nos falta ver un poco más de las distribuciones. Y esto ya, hallar la distribución de probabilidad de una función de variables aleatorias. Esto ya lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, digamos, con objetivos específicos ya estamos casi completos. En contenido del curso, entonces, estadística descriptiva ya, distribuciones de probabilidad discretas y continuas, ya pues estamos sobre eso. Distribuciones de varias variables, ese es lo que sigue. Distribuciones especiales, ya las hemos mencionado por los laditos, ya van sabiendo de qué se trata. Y yo no sé aquí por qué aparece en la unidad 5, distribución de funciones de variables aleatorias. No sé por qué aparece ahí. Pues esa unidad 5 debería estar por aquí después de la unidad 2. Después, aquí lo voy a poner como en el orden en el que lo estamos viendo nosotros. Está aquí. Eh, y está aquí, más o menos. Distribución de funciones de variables aleatorias. Algunas distribuciones especiales, sí, por ahí vamos. Y distribuciones de varias variables. Eso en el libro es lo que sigue. Yo todavía estoy viendo si qué tan conveniente es verlo ahora o verlo después. Miren que en el libro, los primeros 3 capítulos del libro son es el curso, pues a grandes rasgos. Probabilidad y distribuciones. Bueno, falta la parte de estadística descriptiva ahí. Probabilidad y distribuciones, ahí ya está. Parte de teoría de conjuntos, probabilidad condicional de independencia, variables aleatorias, transformaciones, variables aleatorias continuas, transformaciones, valor esperado de una variable aleatoria, algunos valores esperados pues especiales, desigualdades importantes, eso fue lo que vimos hoy. Luego el libro dice que el capítulo 2, el libro, dice que el capítulo 2 es distribuciones multivariadas. Entonces dice, distribuciones de dos variables aleatorias. Y pone el valor esperado. Transformaciones. Esto a mí me parece que es mejor dejarlo para el final. ¿Sí? Yo no sé, pues estoy viendo cómo es que lo está poniendo el libro, qué parte del capítulo 2 está usando por acá en las distribuciones especiales. Vean que en las distribuciones especiales tenemos la binomial y distribuciones relacionadas. Ahí entra la binomial negativa, la geométrica y la multinomial. La distribución Poisson, ya se las he mencionado. Luego siguen la gama, ya se las mencioné. La chi cuadrado, ya se las mencioné hoy. La beta, todavía no se las he mencionado. La distribución normal, ya se las mencioné. Normal contaminada, no creo que alcancemos a ver eso. Y la distribución normal multivariada, eso incluso es, es del curso de análisis multivariado. Entonces, bueno, entonces vean que en cuanto al contenido, pues creo que vamos bien. Es lo que llevamos hasta ahora. El tiempo que nos falta es para ver lo que tengamos que ver de distribuciones multivariadas y lo de distribuciones especiales. Calcular probabilidades y algo muy importante, propiedades reproductivas. O sea, si yo sumo dos gamas, ¿eso qué me da? Si cojo una normal y la elevo al cuadrado, ¿eso qué me da?
que ya les puse un ejercicio hoy, ¿sí? Y función generadora de momentos, bueno, que aquí no aparece, pues, en los títulos, no sé por qué no aparece si es algo tan importante, eh, pero bueno, listo. Bueno, les iba a mostrar ejercicios de aquí como para que, a ver si en este tiempo que nos queda, vamos a hacer. Bueno, vamos a pensarle un ratico a esta parte. Y a ver cómo, a ver, en esa sección hay otras desigualdades que nosotros no vimos. Está la desigualdad de Jensen, eh, y como consecuencia de la desigualdad de Jensen llegan a una comparación entre la media armónica, la media geométrica y la media aritmética. Em, no sé, pues, eso ya sería para ver si eso que aparece ahí de la desigualdad de Jensen se vaya a usar en las partes, creería, en las partes B y C, creería. Pero la parte A, yo estoy pensando si se puede usar la desigualdad de Markov. Miren por qué. Dice, sea X una variable aleatoria positiva. O sea que la probabilidad de que X sea menor o igual que cero es exactamente cero. O sea, no existen valores negativos. Esa variable aleatoria no toma valores negativos, ¿sí? Esa variable aleatoria es netamente positiva. Listo, entonces creo que por ahí podríamos estar haciendo la parte A. Entonces, miremos. Miremos si la parte A la podemos hacer con la desigualdad de Markov. A ver, como la variable aleatoria X. eh, como la variable aleatoria X es no negativa, su media, así como dijimos ahorita, es no negativa. Listo. Entonces, vamos a ver si cómo vamos a usar la desigualdad. Pero ahí están los dos valores esperados. ¿Mm? No, yo creo que también necesita la desigualdad de Jensen ahí. Sí, sí, sí. Necesita la desigualdad de Jensen. Acá. Necesita la desigualdad de Jensen. Y la desigualdad de Jensen tiene que ver con una función que sea convexa. Por ejemplo, la función logaritmo natural es una función convexa. Aquí está
pues, definición de estrictamente convexa, ¿sí? Listo. Digámoslo, que una función sea convexa es que, a ver, si usted evalúa en un segmento que va de, pues, de un punto X en el dominio de la función a un punto Y en el dominio, si usted evalúa en cualquier punto de ese segmento, la evaluación en cualquier punto de ese segmento le da menor o igual que o sea, le queda por debajo del segmento que generan phi de X y phi de Y. No sé si, yo creo que a ustedes en análisis 1 ya les explicaron función convexa. ¿Sí les explicaron esto o no? Voy a ir mejor entonces a GeoGebra y les voy a explicar en GeoGebra. Entonces voy a ver. Ah, bueno, ¿quieren que les pase esto? Ven, yo les paso esto mejor para allá, para lo de la desigualdad de Markov. Mm, listo, ahí está la ilustración con la normal. Y yo explico lo de... Entonces, a ver, voy a coger dos puntos en el dominio de la función. Digamos, ahí tengo mi función. Voy a coger dos puntos en el dominio. Digamos que mis puntos del dominio de la función van a ser este, va a ser un punto en el dominio, y este va a ser otro punto en el dominio. Listo. Yo voy a hacer evaluaciones en puntos que estén en el segmento que va de ese número del dominio al otro número del dominio. Listo. Ese segmento yo sé cómo lo genero. Si este número de aquí de abajo es X y este otro número de aquí de la derecha es Y, entonces los puntos de ese segmento yo los genero como T por X más 1 menos T por Y, con T en el intervalo de 0 a 1. Listo. Ahí genero todos los puntos de ese segmento. Yo evalúo la función en el número X. Listo. Cuando evalúo la función en el número X, me queda por acá.
Entonces voy a evaluar en todos los puntos de ese segmento. Evalúo la función en ese número y, me queda por acá. ¿Qué significa que la función sea convexa? Significa que ese segmento, cuando yo hago el segmento que generan esos dos puntos y cuando evalúo en cada uno de esos números, ese segmento va a quedar por debajo, la evaluación en cualquier número de ese segmento me queda por debajo, ¿sí? De, pues de la función evaluada por aquí. Vengan, yo les muestro la definición. Vean, estoy evaluando en una pareja, pues, en un segmento, en el dominio de la función. Aquí estoy evaluando la función en un intervalo a, b. Listo, entonces evalúo en ese segmento. Estoy diciendo que la evaluación en cualquier número de ese segmento va a estar por debajo del segmento que generan los valores phi de x y phi de y. Pero bueno, yo no quería dar eso, pues yo no le veo tanta necesidad para verlo en un curso de pregrado. En un curso de posgrado, pues sí, en un curso de posgrado sí se puede ver esto bien. Entonces, bueno, pero el dibujo me quedó al revés. Esa función sí, el dibujo me quedó al revés. Porque vean que ahí no se cumple en el dibujo lo de que el segmento donde yo evalúo esté por encima de los valores de la función. Está es por debajo. ¿Sí me entienden? O sea, para que fuera convexa necesitaría que el dibujo de la función ahí fuera más o menos, para que fuera convexa, fuera así, para que las evaluaciones ahí me dieran por encima, pues las evaluaciones en el segmento rojito me dieran por encima de los valores de la función sobre cualquier número de acá de abajo. Listo, de pronto entonces la próxima clase sí les menciono un poco más detallado lo de la desigualdad de Jensen. Evalúo pues sí vale la pena verla y ya después seguimos con más tema. Listo. Con esto ya es todo hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces listo. Vamos a dejar hasta aquí por hoy.